Bueno, esto es Riesgo en Proyectos. Mi nombre es Daniel Díaz. El equipo está conformado por mi persona, Juan Esteban García, Nicolás Palacio y Miguel Quijano. Entonces, bueno, dentro de la tabla de contenidos tenemos el riesgo en proyectos, también tenemos la gestión de riesgos, tenemos el proceso de gestión de riesgos, tenemos también los beneficios de una gestión de riesgos, una entrevista con un experto y las conclusiones. Bueno, entonces para dar apertura al tema de la exposición, yo voy a hablar del riesgo en un proyecto. Básicamente, la existencia de riesgos es algo que es completamente inherente a cualquier actividad humana, en tanto de que absolutamente cualquier actividad, por muy bien planificada que esté o por muy bueno que sea el conocimiento del contexto y del desarrollo pues de la actividad, siempre va a haber como cierto margen de error que estará representado finalmente en riesgo. Pero dicho esto, como, ¿cuál sería como una definición del riesgo? Y una primera aproximación sería esta definición que tenemos acá. El riesgo entendido como la ocurrencia de eventos con impacto negativo en el estado de resultados, balance general, flujo de caja, incremento de costos y pues otros aspectos los resultados de un proyecto. De pronto vemos de esta definición como desde una perspectiva de un impacto negativo en el proyecto. También de pronto puede ser valioso conocer otra definición que nos habla de que un riesgo en un proyecto puede ser entendido como la ocurrencia de eventos o de sí, de eventos o situaciones inciertas que si ocurrieran pueden llegar a afectar positivamente o negativamente el desarrollo del proyecto. Finalmente, esto afectando, ya sea positivamente o negativamente, los objetivos en cuanto a el cronograma, el alcance, el, los costos del proyecto y pues eso. Y también podemos encontrar una definición que ya habla del cambio de las circunstancias que puede haber desde el entorno del mercado o desde el producto y que pueden tener una influencia en el desarrollo del proyecto. Este cambio de circunstancias finalmente puede ser entendido eh, ya sea como un inconveniente o también puede ser entendido eh, desde una buena planificación de los riesgos, puede llegar a verse como una oportunidad o como una manera incluso de obtener beneficios a partir de lo que se entendían como riesgos y por tanto una capacidad de mejora en el proyecto. Es por esto que finalmente lo que tiene una mayor importancia a la hora de reducir esta exposición a los riesgos es la buena planificación. Aquí es donde a través como de una perspectiva realista y un estudio se puede tener un conocimiento de los riesgos e identificarlos y finalmente se pueden trazar las acciones para poder afrontarlos de la mejor manera e incluso convertir algunos de estos que eran unas debilidades en fortalezas del proyecto. Finalmente, este será el objetivo de los encargados de la gestión de riesgos y de esta parte. Eso como por este lado.
Bueno, los riesgos comunes en proyectos. Como primero tenemos la corrupción del alcance. Este riesgo sucede cuando los objetivos iniciales del proyecto no están claramente definidos. Esto es muy importante porque desde el principio del proyecto se debe tener una información clara, una buena comunicación entre los involucrados del proyecto y tener como una hoja de ruta del proyecto. Y como tener en cuenta y dejar claro desde el principio cuáles son los parámetros con los que se van a guiar pues el proyecto desde el principio, y si no se cuenta pues con esta comunicación del proyecto de manera efectiva, los participantes o los involucrados podrían intentar cambiar los requisitos a mitad del proyecto, y esto generaría pues o sea, generaría un desperdicio muy grande en el proyecto, de tiempo, de costo, en general de muchas cosas, y perdería mucho el proyecto en sí. Como segundo, tenemos otro como riesgo, tenemos el bajo desempeño. El riesgo asociado al desempeño surge cuando el proyecto no logra como el desempeño que se esperaba desde un inicio. Si bien no siempre se puede identificar como la causa de por qué desde el inicio no se hicieron las cosas bien, por qué no se salió a flote con el proyecto, se pueden identificar los riesgos, o sea, eh, se puede conducir, que, pues los riesgos que estos pueden conducir a un bajo desempeño, y buscar formas de prevenir estos riesgos. Como ejemplo, podemos ver que esto pasa muy en general cuando los plazos son muy ajustados y la comunicación entre los miembros del equipo es, es mala, es corta, es mala en general. Entonces, como tercer riesgo tenemos costos elevados. Eso es como muy relativo. Igual ya, pues como riesgo ocurre cuando el proyecto excede pues un presupuesto que se establece pues desde el principio. El riesgo relacionado con el costo puede ocurrir debido a que el presupuesto durante la fase de planificación es poco realista, o sea, se sale mucho de lo que en realidad va con el proyecto, y puede ser absurdamente alto o bajo. Entonces, no cumplir con esto y no encajar como con la ideología y la ruta del proyecto puede generar costos elevados. Un ejemplo puede ser que, aunque uno no esté muy seguro de que nuestro proyecto se complementará por debajo del presupuesto, eh, se, se debe como crear una lista detallada de cada elemento del proyecto, y así uno como tener como, esto puede valer esto, puede valer esto. Tenemos que, por ejemplo, un arriendo en Medellín vale esto. Entonces, tener una lista detallada de cada cosa en la que todo lo que mueva el dinero, tener una lista y saber qué son gastos, qué son costos, y con esto manejar, evitar los costos elevados a cualquier costo. Entonces, tenemos como cuarto riesgo el factor tiempo. El riesgo asociado al tiempo cubre todo, y es un factor muy importante en un proyecto. Cubre desde el principio hasta el final. Si no se planea con tiempo y con sabiduría el proyecto puede resultar mal.
Por ejemplo, podemos ver que se puede dar en los retrasos de cronograma, eh, fecha de entrega o el rendimiento general. Este es un riesgo común que suelen enfrentar los gerentes del proyecto. Si durante la fase de planificación inicial no se consideran pues como todas las variables, es probable que se subestime el tiempo que le tomará a los miembros del equipo finalizar un proyecto. Esto también se puede ver como no conocer muy bien las capacidades y las limitaciones que pueda tener nuestra empresa. Y en nuestra empresa me refiero a lo que pueda dar una máquina, a lo que pueda dar un empleado o a lo que pueda dar cualquiera que esté dentro del proyecto. Como quinto riesgo común, tenemos la escasez de los recursos. El riesgo que afecta a los recursos se da cuando no se tiene un recurso suficiente para llevar a cabo el proyecto. Los recursos pueden incluir tiempo, habilidades, dinero o herramientas. El gerente de proyecto es el responsable de la adquisición de los recursos para el equipo y también como de comunicar sobre el estado de los mismos al equipo. Pues como a modo pues como de advertencia se puede o de consejo se puede dar que se debe realizar una asignación de recursos al comienzo del proceso de planificación del proyecto. Generalmente de 1 a 2 meses antes de la ejecución, pues dependiendo también del tamaño del proyecto. No es lo mismo para un proyecto de bajo o mediano tamaño que para uno grande, que ya manejan tiempos de años o ni siquiera meses, sino de años, o en los pequeños que las horas son muy importantes. Como es esto riesgo común, tenemos los cambios operativos. Los riesgos operativos implican cambios en los procesos de la empresa o del equipo, como un cambio inesperado en los roles del equipo, cambio en la gestión o procesos nuevos a los que el equipo debe adaptarse. Estos cambios pueden causar distracciones, requerir modificaciones en los flujos del trabajo y afectar el cronograma. Entonces aquí es donde la empresa debe como reaccionar al momento, de reaccionar a la dificultad, a la deficiencia o a la escasez de cualquier cosa. Entonces va mucho a la adaptación. La adaptación es súper importante en los cambios operativos. Saber adaptar, tratar de no depender, que la empresa no dependa ni de una persona, ni de una máquina, o sea, que se tenga un reemplazo y que sea una fácil adaptación pues al cambio. Como último, tenemos la, como séptimo tenemos la falta de claridad. Esta falta de claridad puede manifestarse en forma de falta de comunicación por parte de los participantes, alcances de proyectos imprecisos o plazos poco claros. Esto puede generar falta de visibilidad debido al trabajo aislado, sobrecostos, retrasos en los plazos del proyecto, cambios en los requisitos del proyecto y un cambio en la necesidad eh, de reorientar los proyectos o que el proyecto produzca resultados decepcionantes. Entonces es importante que desde el principio se esté claro todo. O sea, en un proyecto inicialmente se debe tener todos los parámetros claros y, y comunicarlos pues a todos los integrantes del proyecto.
Listo, entonces como nos mencionó nuestro compañero anteriormente, pues hay como 7 riesgos que son como los más comunes. Entonces yo voy a explicar pues cómo gestionar o cómo lograr mitigar el impacto pues en estos riesgos. Pues los riesgos que teníamos eran corrupción de alcance, bajo desempeño, costos elevados, factor tiempo, escasez de recursos, cambios operativos y falta de claridad. Entonces voy a explicar como la manera de mitigar, pues por así decirlo, esos 7, perdón, riesgos. Entonces, pues ¿cómo poder mitigar la corrupción de alcance? Pues definiendo parámetros. Esto es como definir los parámetros de manera clara, pues desde un primer momento, pues con el fin como de reforzar el alcance del proyecto. Pues es menos probable que ocurra una corrupción si pues desde que te pones un alcance, pues sabes como cuál va a ser el alcance del proyecto, o cuál va a ser la visión que tiene ese proyecto, y pues pones en comunicación a todos los participantes. Entonces, pues como también verificar el progreso pues como con frecuencia, con regularidad, pues puede ayudar a garantizar que el proyecto después se mantenga de una manera alineada, por así decirlo, y alcance pues eh, como con todo el alcance que requiere. El segundo, que es el bajo desempeño, pues para mitigarlo, como puse ahí en la diapositiva, pues anticipando los riesgos potenciales. Entonces eso quiere decir pues como tener un proceso de planificación para poder prepararse pues si pasa algún daño, alguna incapacidad, alguna cosa pues en el proyecto, algo que no esté previsto. Entonces, pues lo que yo digo que he buscado y es como la manera más sencilla, es como tener un software de gestión de proyectos. Esto pues lo ayuda a uno a seguir pues como un proceso en tiempo real, como pues planificar un proyecto pues de manera detallada, y también esto pues promueve la comunicación entre los participantes del equipo. Entonces esto puede ayudar a que no haya un bajo desempeño. El tercero que tenemos, los costos elevados, y pues se puede solucionar calculando los elementos del proceso y cumpliendo el presupuesto. Entonces, pues para reducir el riesgo asociado con los costos, pues la mejor manera de hacer eso es detallando cada elemento del proyecto, pues calcular de manera muy detallada, muy específica cada elemento del proyecto y cumplir estrictamente con los presupuestos establecidos. Entonces, pues eh, tener una plantilla, por así decirlo, con los planes del proyecto, pues puede mejorar eso, y tener un cronograma, tener el alcance definido, como decía. Y ya pues cuando el proyecto esté como en desarrollo, lo mejor es como programar reuniones regularmente como para revisar pues si ese presupuesto se está cumpliendo y ver hacia futuro qué se puede hacer. Siguiente tenemos la escasez de tiempo. Entonces, por así decirlo, como una regla general, para mitigar este riesgo, es como que sobreestimar el tiempo. O sea, si tenías planeado 6 meses, no decir 6 meses, no planear con 6 meses, sino planear con más tiempo. Esto pues lo hacen precisamente para eso, para que no haya escasez de tiempo. Es preferible que sobre a que falte tiempo. Entonces, pues, y también ese tiempo puede servir para programar reuniones o cosas así, tener un cronograma o un diagrama de Gantt para poder elaborar un programa de proyecto. Entonces, también es muy importante tener como claridad sobre el trabajo, sobre las dependencias entre las tareas, y pues sobre como cualquier retraso que pueda surgir y pueda ayudar a los gerentes del proyecto, pues como a responder de una forma dinámica ante ese tipo de riesgos. También es importante comprender el ciclo de vida del proyecto, lo cual puede ayudar pues a determinar cuánto tiempo tomará cada tarea. El siguiente es la escasez de recursos, y este pues
la mejor manera para mitigar esto es creando un plan de asignación de recursos. Esto, pues, ¿qué va a permitir? Pues permite como usar correctamente los recursos del equipo, maximizar los resultados, eh, respaldar los objetivos del equipo. Y pues cuando sabes que los recursos, pues cuando sabes qué recursos en específico necesitas del principio, pues se va como lograr minimizar las probabilidades de que más adelante en el proyecto pues te quedes sin recursos, porque como desde el principio planificaste qué necesitabas, pues es menos probable que en un futuro te quedes pues sin saber, pues, perdón, sin estos recursos. El siguiente son los contratiempos operativos. Eh, Acá pues no todos los contratiempos se pueden predecir o prevenir, pero si se sabe que pues se viene como algún cambio del equipo, algún cambio de un personal o pues algún cambio de un proceso, pues sí se pueden mitigar los efectos de la transición. Pues la idea es como asegurarse que el equipo o todo el personal del proyecto esté preparado para un cambio y pues tengan como un tiempo para poder adaptarse. ¿Esto cómo se puede lograr? Pues con reuniones, con herramientas de programación o con capacitaciones, así para cuando haya un cambio, pues ya con este tipo de reuniones la gente pues se puede acostumbrar. Y ya por último tenemos la falta de claridad. Entonces, pues al momento que se planifica un proyecto, lo ideal es como volver a verificar qué requisitos tiene para pues uno asegurarse de que todo está bien. Entonces, pues es importante como preguntarse cosas como que si los participantes están informados y están en sintonía. Los desarrolladores están preparados para las fases siguientes, el alcance está definido. También es pues importante, aparte de esas preguntas, como asegurarse de mantener toda la información pues en una herramienta centralizada que puedan acceder todos y para que todos los involucrados puedan estar informados y actualizados a medida que pues, el proyecto vaya avanzando. Entonces, pues sí, eso sería como la manera de gestionar estos riesgos comunes y listo, ya los voy a dejar con mi compañero que les va a explicar lo siguiente. Bueno, ya entonces con lo que mencionó mi compañero sobre la gestión de riesgos, entonces procede a conocer cuál es el proceso que se debe llevar a cabo y los pasos que se van a llevar a cabo para la gestión de los riesgos en un proyecto. Todo comienza desde la identificación de los riesgos. En la identificación no será más que, como dice el nombre, el proceso de determinar cuáles serán esos riesgos que tienen una influencia sobre el desarrollo del proyecto. Y estos se van a documentar, todas sus características se van a documentar. Acá es donde se podrán ver desde un principio estos riesgos comunes que ya fueron mencionados, más los que se vayan a identificando del proyecto. Y acá es donde se podrán empezar a hacer preguntas sobre cuál es la probabilidad de su ocurrencia y cuál impacto pueden tener sobre el desarrollo del proyecto. Hay muchas maneras de identificar riesgos y una de ellas es desde consultar con todos los que participan del proyecto, organizando lluvias de ideas con el equipo del proyecto y documentando y comprobando los supuestos sobre riesgos que se pueden dar en el desarrollo del proyecto. Esto resulta ser uno de los aspectos más importantes porque de- entendiéndose los supuestos como cualquier cosa que se entiende que puede suceder, pero aún no se tiene una garantía o una certeza verdadera de que puede suceder. Y pues el mal entendimiento de estos puede perjudicar el éxito del proyecto. La segunda etapa que se tiene en cuenta en el proceso de gestión de los riesgos
es determinar la probabilidad y el impacto. Esto, en otras palabras, se puede entender como el análisis tanto cuantitativo como cualitativo que se le va a realizar a los riesgos que se identificaron en la fase anterior. Acá es donde se van a evaluar esos riesgos y se van a determinar las probabilidades de que ocurran, el impacto que va a tener cada uno, el impacto acumulativo de múltiples riesgos y la prioridad de cada uno de los riesgos. Básicamente vamos a ver cómo cada riesgo va a impactar finalmente en el proyecto. Como tercer paso está encontrar las soluciones para cada riesgo. Esto corresponde realmente a la planificación de la respuesta a cada uno de los riesgos que fueron identificados. Acá es donde se van a desarrollar las opciones y se van a implementar acciones de respuesta para tratar de reducir las amenazas y promover las oportunidades de mejora en el proyecto. Acá es donde se van a plantear estas estrategias de respuesta y los planes de contingencia frente a la ocurrencia de riesgos cuya ocurrencia, valga la redundancia, ya haya sido de alguna u otra manera aceptada. Acá se proponen algunas actividades como el desarrollo de un plan de gestión de estrategia de riesgos. Acá se pueden determinar riesgos residuales y acá se implementan estos planes de contingencia para los riesgos aceptados y para poder afrontarlos de la mejor manera. Cabe resaltar de que la gestión de riesgos se entiende no desde la evitación de los mismos, sino que esta gestión puede promover la prevención de los mismos. La gestión del riesgo no deja de ser más bien la práctica de poder prepararse para la ocurrencia de estos eventos y poder contar con un excelente plan un plan de antemano para poder que en el proyecto no tome al proyecto desprevenido, sino con un plan listo para poder afrontar esos riesgos que se hayan identificado. Finalmente, el último paso que se propone en la gestión de riesgos en un proyecto es revisar la evaluación de riesgos de forma periódica, entendiéndose esto como la etapa de monitoreo y control de los riesgos que se identificaron. Acá es donde se van a implementar estos planes que se planificaron de la fase anterior, se van a rastrear los riesgos que se identificaron, se van a monitorear riesgos que se identificaron como riesgos residuales, se van a identificar nuevos riesgos y se va a evaluar la efectividad de todo este proceso de gestión de riesgos que se llevó a cabo. Bueno, acá también se puede ajustar en función de cómo cambien la probabilidad y el impacto de los riesgos cómo vaya evolucionando con el contexto del proyecto. Y es posible también que surjan nuevos riesgos que de pronto en un principio su probabilidad de ocurrencia o su impacto era más bajo y ahora es más alto o el contrario. Entonces en esa etapa es donde se tienen en cuenta estas cosas. Bueno, dentro de los beneficios en la gestión de riesgos tenemos la primera, y es que podemos disponer de una clara visión de los activos. Además, podemos conocer los riesgos y priorizarlos. Esto es sumamente importante dentro de una compañía, que podamos tener presente los riesgos y podamos medir y generar planes de acción. Podemos medir el impacto de las amenazas, podemos facilitar la toma de decisiones e inversión, podemos facilitar la selección de las alternativas, podemos garantizar además la continuidad del negocio, podemos ayudar incluso a crear una cultura de prevención y por último, pues podemos permitir cumplir leyes, regulaciones y requisitos contractuales. Esto será más explicado a continuación con la entrevista en un experto en el tema. Listo, va la primera pregunta.
¿La identificación de riesgos solo se debe hacer en la fase de planificación? No, la planeación de los riesgos es dinámico en todos los procesos, tanto en la planeación como en la ejecución, como en la operación cuando entre el proyecto ya en firme. Listo, segunda pregunta. ¿Qué tan importante es el pensamiento innovador y la creatividad en la identificación de riesgos? Es fundamental, es importante porque la gestión de los riesgos tiene un componente complejo que es la información. Muchas veces los proyectos adolecen de mucha falta de información de algunos riesgos que puedan ser gestionados. Por lo tanto, es importante la creatividad y la innovación que pueda tener quien está al frente de la gestión de los riesgos. Listo, tercera pregunta. En caso de que no haya éxito en un proyecto, ¿cómo puede afectar esto a la imagen de la empresa? La no consecución de los logros de un proyecto conlleva a que se lesione la imagen de la compañía. Y no solamente la imagen de la compañía se vería lesionado, sino los costos a los que pueden verse abocados. Me explico, cuando una empresa está en el orden público, la ejecución de los contratos puede conllevar a multas. Entonces, no gestionando un proyecto y finalizarlo adecuadamente podría conducir a lesionar también su imagen ante el medio. Listo. Cuarta pregunta. Dice, ¿cuáles son algunas de las tendencias vistas en la gestión de riesgo de proyectos teniendo en cuenta la contingencia de la pandemia COVID-19? Bueno, el COVID-19 generó una serie de retos para las compañías, especialmente en la cuestión operativa, y puede verse afectada por la condición de los suministros y demás. Entonces, la gestión de riesgo es fundamental para poder subsanar ese tipo de inconvenientes. Entonces, hay una ISO, en ese momento no recuerdo, pero la ISO 31000 es la que, digamos que en términos generales, tiene la gestión de riesgo a nivel nacional, y a través de los convenios que se tienen pues, con las entidades que coordinan esos estándares de gestión de riesgo. Entonces el COVID-19 conllevó a que se hiciera una nueva gestión de las operaciones de los negocios para evitar su no viabilidad. Entonces los negocios como tal tienen que estar permanentemente mirando cómo todo el efecto de la pandemia y todo lo que es la disrupción de las cadenas de suministro de los insumos a nivel internacional, tienen que buscar la forma de cómo tratar de evitar que esto les afecte dentro de su condición de finanzas y el suministro de elementos que no le vayan a generar retrasos en la operación de los cronogramas de los proyectos, y que de alguna manera se materialicen algunos riesgos como en la parte operacional y en la parte de finanzas. Listo. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuáles son algunas limitaciones de la gestión de riesgos en un proyecto? Los proyectos tienen mucha limitación, que les decía ahorita al inicio, es la falta de información de algunos riesgos que puedan ser gestionados. Ese es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en empresas como nosotros, en las que yo trabajo de infraestructura y de servicios. Cuando adelantamos proyectos en algunas zonas, la falta de ciertas informaciones en el lugar de operación puede conllevar a que algunos riesgos que no hayan sido percibidos se puedan materializar. Y ahí la importancia de la innovación y la creatividad que hablábamos ahora, en la que las personas tienen que estar atentos a la cuestión de la dinámica de los riesgos en la zona donde vamos a operar, ¿cierto? O se va a desarrollar el proyecto en cuestión. Sexta pregunta. ¿Cómo evitar o mitigar la corrupción dentro de un proyecto? Bueno, los proyectos fundamental en primera instancia es, por ejemplo, la cuestión de la solvencia del personal que va a manejar recursos y demás, ¿cierto? En cuanto a la solvencia moral. Pero también es importante la indagación, por ejemplo, en las empresas grandes, las listas que hay de la UFAC. La UFAC es como un organismo de Estados Unidos para el lavado de activos y de bienes externos, en la que es importante consultarlas y evitar que personas que estén dentro de esas listas puedan tener algún tipo de contratación con el proyecto en sí mismo.
Esas listas son las que se conocen como la lista Clinton. Esas listas son las que de alguna manera evitan, ¿cierto? O por lo menos están publicadas de aquellas personas o entidades que puedan tener algún tipo de relacionamiento con el lado activo del terrorismo. En el caso, por ejemplo, de la práctica, para nosotros es común esta lista de la lista Clinton y se hacen niveles desde la dirección de las compañías, o sea, estamos hablando de las juntas de accionistas hasta toda la cuestión del direccionamiento que tienen ellas mismas, es decir, la gerencia y los mandos medios que estén relacionados con nosotros en el sistema de proyecto, pero también se hacen consultas a través de las contralorías y procuradurías, que las personas no estén inhabilitadas o tengan algún tipo de inconveniente de corrupción anterior o que hayan sido de pronto sancionados por algún motivo. Listo. Séptima pregunta. ¿Cuál sería el impacto y la gravedad que tendría un proyecto si el factor del tiempo no se tiene en cuenta? Indudablemente, mire, los proyectos tienen tres cosas básicas. Cuando uno gestiona riesgo, tiene un alcance, tiene unos costos y tiene un tiempo. O sea, recordemos que los proyectos tienen un inicio y tienen un final. El no cumplimiento del tiempo implica sobrecostos posibles a la cuestión del desarrollo del mismo. Eso genera traumatismo para toda la cadena de valor que pueda tener el proyecto, porque los proyectos en sí mismos tienen que estar muy ajustados a los cronogramas de desarrollarlos. Entonces, y que no haya importante que no haya cambios en los alcances mismos. Es decir, el alcance cuando se cambia, posiblemente haya un cambio también en los tiempos, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Octava pregunta entonces. ¿Qué ocurre cuando hay un riesgo latente y las personas involucradas en el proyecto no son notificadas? Bueno, eso pues no debería ocurrir, la verdad. Cuando uno ya tiene identificado el riesgo y no se comunica, pues lógicamente lo que se hace es que se da una alta probabilidad de que el evento ocurra, o sea, se materialice el riesgo. Entonces, no hacerlo sería pues algo que no está dentro de los planes realmente de quien gestiona riesgo. O sea, Novena pregunta. ¿Qué ocurre cuando un proyecto carece de autoridad? a ver, eso tampoco debería ocurrir. O sea, los proyectos no deberían carecer de autoridad, porque si carece de la autoridad, pues lo que estamos diciendo es que no hay quien gestione riesgo. O sea, la autoridad es que quien esté liderando debe tener la suficiencia para poder hacer cumplir todos los elementos de la gestión de riesgo. O sea, ningún proyecto en realidad debería tener ese tipo de eventos, o sea, o nunca lo he vivido realmente en la experiencia que tengo pues en proyectos. Okay. Desde su experiencia como profesional en finanzas y gestión de riesgos, ¿qué indicadores financieros se revisan a la hora de ejecutar un proyecto? Bueno, los indicadores financieros cuando en principio hay una serie de indicadores claves en los proyectos y en ellos se deben incorporar todos los elementos de riesgo que puedan materializar y que puedan cuantificar. ¿Cuáles? Estamos hablando del margen operativo, estamos hablando del EBITDA del negocio, estamos hablando de la rentabilidad como tal a través de los criterios de valoración que tenemos de proyectos, que son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y en algunos casos beneficio-costo. Pero en términos generales, lo fundamental es la construcción de los flujos, que son los que finalmente son los que me van a dar a mí la posibilidad de identificar si el proyecto es o no viable. Los proyectos, cuando se le materializan una serie de elementos de orden financiero, como el caso, por ejemplo, tasas de cambio o cambios en los precios, etcétera, puede poner en riesgo, o un cambio en la cuestión de la normatividad o la cuestión ambiental, que son bastante complejos en este país. Cualquier proyecto hoy ya requiere tener una serie de cumplimientos bastante rigurosos en materia ambiental, en materia normativa, en materia organizacional, en la parte legal, etc. Todo eso hace de que los proyectos hoy
haya una simbiosis, no solamente desde lo financiero, sino desde la condición técnica, operativa y de la ingeniería de riesgo, que son los que nos proveen a nosotros los elementos para poderlos llevar a los flujos de caja y que finalmente son los que me sirven a mí para poder identificar con esos criterios que le decía de BPN, TIR, etcétera, identificar si el proyecto es viable o no. Bueno, y por último están las conclusiones. Es verdad que reaccionando adecuadamente al riesgo es posible convertir debilidades en fortalezas para sacar beneficio y mejorar el desempeño dentro del proyecto. También está que la gestión de riesgos hace posible balancear el esquema de daños de un proyecto. Este se ve muy claramente en varios de los proyectos que han tenido dificultades aquí en la capital antioqueña, varios de ellos muy famosos, que nos dejan enseñanzas y muchas maneras de reaccionar ante las dificultades. Por último, está la falta de información, que suele ser uno de los motivos por los que el proceso de gestión de riesgos no se lleva a cabo de la mejor manera. Muchas gracias.